Em, bueno, este mes hemos estado hablando, estudiando la palabra en Lucas, el libro de Lucas, que dijimos que pues lo fue escrito por un griego, ¿cierto? Maxito. Bueno, anoche en el grupo pequeño, en el tiempo de adoración, estuvimos hablando sobre la autosuficiencia de Dios. Y es algo, un atributo que solo Él tiene. Y, y pues realmente esta actitud que vamos a ver hoy no le queda bien a nadie, pero lo interesante es que la persona que demuestra esta actitud, pues muy rara vez va a ser consciente de esto, ¿sí? De esta actitud. Y pues esa actitud tiene que ver con la autosuficiencia, ¿sí? Entonces, como adorábamos anoche en el grupo pequeño, solo Dios es autosuficiente. Y lo que nos dice la autosuficiencia es que es el estado o condición de quien se basta a sí mismo. Pero esta actitud en el contexto de la iglesia, en el contexto religioso, toma otro sentido y es el fariseísmo. Entonces, no sé qué se les viene a la cabeza cuando piensan en fariseos, pero este es, digamos, un concepto, es cuando nuestro sentido de lo correcto, de lo que creemos correcto, depende de desde nuestro punto de vista, se vuelve nuestra identidad y nuestra verdad. O sea, lo que pensamos desde nuestro punto de vista, de lo que creemos que es correcto para nosotros, se vuelve nuestro camino a seguir, nuestra identidad y nuestra verdad. Y pues cuando nos encontramos con personas que no ven las cosas como nosotros, ¿sí? O que no las evalúan como nosotros las evaluamos, como nosotros las pensamos, pues de inmediato decimos, yo tengo la razón, ¿sí? Yo soy el que tengo el punto de vista y eso demuestra esa actitud. Entonces no sé si se vieron esa película. Si se la vieron son de mi generación. No, incluso creo que es más vieja. Bueno, el problema es que cuando nuestra actitud de autosuficiencia demostramos con esta actitud hacia otra persona, es una actitud de rechazo, ¿sí? De menospreciar a la persona y de encerrarnos en que ellos están mal y nosotros estamos bien, ¿sí? De que ellos están mal y nosotros estamos en lo correcto. Y el punto es que cuando nuestra posición sobre cualquier tema, sobre cualquier punto, se convierte en una excusa para ser irrespetuoso con la otra persona, para menospreciar a la otra persona, pues tal vez uno tenga razón en lo que cree, en lo que está diciendo, en lo que piensa, en su interpretación propia, pero no en cómo hace sentir a la otra persona. Entonces, este mes estamos estudiando el escrito de Lucas, Lucas que era médico, y griego, pero él no solo escribió sobre Jesús, sino que realmente investigó, indagó minuciosamente, como lo hemos visto, y el propósito que nos dice ahí es que para que conozcamos bien la palabra de verdad, que es Jesús, el verbo hecho carne, y nos dejó algunas enseñanzas que vamos a estar viendo esta mañana y que hemos estado viendo durante este mes. Que por cierto, esta historia o esta parábola que vamos a ver hoy solo se encuentra en Lucas. Y vamos a estar estudiando un texto que es muy conocido de pronto para muchos de nosotros, está en Lucas 15. Si no tienen Biblia, levanten la mano, les podemos proporcionar una. Y vamos a ver tres historias acá, tres historias cortas, tres parábolas que llegan a un mismo punto. Y estas parábolas nos revelan algo, una verdad que muchas veces es incómoda eh, para muchos. Y a pesar de lo cortas de estas historias, pues realmente hay mucho que extraer allí, pero a la vez es un mensaje muy sencillo, ¿sí? Eh, pero,
pero cuando lo vemos desde nuestra autosuficiencia, pues lo complicamos, ¿cierto? Complicamos el asunto. Entonces, vamos a leer en Lucas, capítulo 15, versículo 1, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces, tenemos acá un público. Jesús tenía, la anterior. Jesús tenía un público acá para estas ilustraciones o estas parábolas que iba a contar. Entonces, el primer grupo eran los publicanos y los pecadores, ¿sí? Y pues los publicanos eran tan menospreciados por los judíos eh, que realmente tenían otra categoría. Entonces no decían los pecadores, sino los publicanos y los pecadores. Entonces, básicamente eran recaudadores de impuestos. Entonces eran rechazados por su pueblo eh, y eran considerados pues traidores, ¿cierto? Traidores de la nación. Así como cuando te llega un comunicado de la DIAN, ¿cierto? Invitándote a pagar impuestos y lo primero que piensas es como, uy, no, pero esa gente se roba la plata, son unos corruptos, deberían cobrarle a los más ricos, ¿por qué me llegan, por qué me tienen que cobrar impuestos? Entonces, no me imagino si fueras judío el concepto que tuvieras de estos publicanos, porque no recogían impuestos para su nación, para los judíos, sino que recogían impuestos para los romanos, ¿sí? Que eran, ellos estaban subyugados por los romanos y estas personas lo que hacían era arrendar unos puestos para que los judíos eh, le cobraran a los judíos. Entonces, esta plática no era para pavimentar a la calle allá de Jerusalén a Galilea, ni para poner seguridad allá en la carretera de Jerusalén a Jericó, como vimos el domingo pasado, sino que realmente el pueblo de Roma tenía subyugado al pueblo judío y pues los judíos tenían que pagar un tributo. Entonces, para rematar, pues lo que hacían los judíos era cobrar un poquito más, ¿no? Bueno, un poquito, una tasa alta, una tasa eh, de usura, para quedarse con una ganancia. Entonces, generalmente estos publicanos, pues era gente acomodada, era gente que tenía una posición económica, que tenía modos, y lo interesante es que, si recuerdan, Jesús llamó a varios de ellos. Entonces está el llamado de Zaqueo, que era publicano, y el llamado de Mateo. Y luego nos dice ahí que también estaban los pecadores. Entonces era dentro de los pecadores y publicanos estaban los pecadores. Y también, pues no sé qué imagen se te viene a la mente cuando piensas en pecadores, pero realmente era gente de mala fama, ¿sí? O sea, era gente que todo el pueblo sabía que estaban en cosas que no debían. Abiertamente ellos eran conocidos por hacer cosas indebidas. Entonces tal vez habían ladrones, usureros, prostitutas, borrachos, no sé, hijos rebeldes, de pronto estafadores, adúlteros, que la gente conocía y sabía que había cometido algún pecado o que estaba en ese pecado. Eh, y la cultura judía, para la cultura judía, estas personas pues realmente eran ceremonialmente impuras, o sea, no se podían acercar a la sinagoga, no se podían acercar a los fariseos, a los religiosos de la época, porque era gente de mala fama. Entonces la gente los hacía sentir lejos de Dios y pues ellos también se creían esa mentira de que estaban lejos de Dios. Pero interesantemente, pues acá están escuchando a Jesús. Este es el tipo de público que está aquí rodeando a Jesús cuando va a contar esta parábola, esta enseñanza. ¿Y por qué? Porque como hemos visto estos domingos, Él se mostró cercano. Él vino a ser cercano con ese tipo de personas que tal vez nosotros de entrada rechazamos y que la sociedad rechazaba. Em, y pues al hacerlo de esta manera, al acercarse a estas personas, realmente Jesús manifiesta una justicia que para nosotros es incómoda, ¿cierto? Que no empuja a la gente pecadora lejos de ellos, sino que más bien los atrae intencionalmente hacia Dios. La siguiente.
Listo. Entonces, si me siguen ahí en la lectura, dice que había otro público ahí. Dice en el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, el segundo grupo de oyentes, los otros espectadores de esta parábola que va a contar Jesús, eran los fariseos, ¿sí? Este segundo grupo. Y básicamente eran los religiosos de la época, ¿sí? Eran personas que gozaban de cierto estatus en la sociedad, de cierto estatus social y político incluso, y eran personas que se habían hecho un nombre diciendo como, solo nosotros somos los intérpretes de la ley, solo nosotros somos los que nos podemos acercar a Dios. Ellos creían tener la verdad, creían vivir la verdad y pues la protegían a toda costa. Entonces, ellos creían guardar la ley de Moisés y hacerla cumplir, y pues para la sociedad en general eran gente respetada, eran intachables, eran las personas que todo el tiempo estaban en la sinagoga, en el templo, y pues se jactaban de conocer la Biblia y pues realmente la conocían, se la sabían de memoria. Eh, Pero pues a estos muchas veces Jesús en varias oportunidades los confrontó fuertemente porque pues pedían a las personas cosas que ni siquiera ellos cumplían, algo que iba más allá de lo que estaba escrito. Entonces, em, pues realmente estas personas vivían de apariencias, ¿sí? Y juzgaban las apariencias o juzgaban por las apariencias. Y por eso están diciendo ahí como, y con pecadores y publicanos se junta, con pecadores y publicanos come. Es decir, eh, si ellos, si Jesús viniera de parte de Dios, pues no se juntaría con estas personas. Es lo que veían ellos. Si Jesús realmente conociera con quién estaba, realmente no invitaría a comer a esta gente. Y si ellos, pecadores y publicanos, supieran quién es Jesús, que viene de parte de Dios, pues no se acercarían porque estaba prohibido, básicamente. Entonces, eh, realmente es ver cómo estos fariseos y religiosos de la época mostraban una actitud que alejaba a las personas de Dios. Y pues realmente si ese fuese el pensamiento de Jesús, pues jamás hubiera venido, ¿cierto? Jamás hubiera venido a rescatarnos. Y pues hay una aplicación rápida, ¿no? ¿Qué estaban haciendo los publicanos y los pecadores? Escuchando, ¿cierto? Ahí nos dice que estaban escuchando. ¿Qué estaban haciendo los fariseos y los intérpretes de la ley? Murmurando. Entonces, una aplicación rápida ahí, ¿no? Si tú no viniste a escuchar hoy, pues muy seguramente viniste a criticar. Y si no estás viniendo con una actitud enseñable hoy, una actitud de conocer realmente quién es Dios, pues lo más seguro es que vengas con una actitud de queja. Cierro paréntesis. Entonces, em, pues con esto en mente, podemos hacer una encuesta rápida acá. ¿De qué tipo de público te consideras? Entonces, pues acá no hay muchas opciones. Entonces están los publicanos o están los pecadores. Entonces, ¿con qué tipo de público te identificas? ¿Con los pecadores o con los fariseos? Porque esta es la mezcla de público que está escuchando a Jesús y Jesús realmente aprovecha la ocasión para dar una enseñanza a los dos grupos, ¿sí? Eh, y pues, si realmente, no sé qué marcaste ahí, pero creo que muchas veces tomamos la actitud de los fariseos, ¿sí? Y, ¿Y por qué? Porque realmente eh, tomamos la actitud de juzgar a otros, ¿sí? Tomamos la actitud de poner etiquetas. Entonces, pues estamos diciendo cosas como, ah, sí, esa gente de por allá. Sí, mire, ellos, mírelos, mírelos. O, esta sí es típica, ¿no? Ah, no, es que se votó por tal.
Ah, no, es que ese es de tal partido. Entonces, eh, empezamos a hacer una serie de juicios a personas, ¿cierto? ¿Cómo fue capaz de votar por ese? Se cree esas mentiras. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo es capaz de creer esas mentiras? Que no me cabe en la cabeza, ¿cierto? Empezamos a verlos de una manera en la que nosotros decimos, yo tengo la razón y tú no tienes la razón, ¿sí? Em, y vamos señalando y juzgando y poniendo etiquetas a las personas. O no sé si eres de los que publican las redes en contra de otros por sus creencias, por sus ideologías, por su política, por su manera de pensar y de cómo hacer las cosas. Y obvio, pues no se ajusta a lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Y por eso pones una publicación en contra de todos estos grupos. Y básicamente el mensaje que estás dando es, yo estoy bien y tú estás mal, que es una actitud de un fariseo. Entonces, yo estoy en lo correcto, tú estás equivocado, yo lo haría mejor, yo sí lo haría bien. Gracias Dios porque no soy como uno de estos pecadores y mucho menos como un corrupto político. Entonces, tal vez tengamos razón en lo que estamos pensando, tal vez en la posición que estamos tomando, pero sin darnos cuenta estamos tomando la posición de Dios al juzgar a otros, ¿sí? Entonces, juzgas que no eres como esas personas y por lo tanto, pues te crees mejor que ellos, ¿sí? Entonces, muchas veces nos identificamos con ese grupo, pero también está el otro grupo. Entonces están los pecadores y tal vez nos identificamos con ellos, pero de una manera incorrecta. eh, y estás diciendo cosas como, pues yo sé que soy un pecador, yo sé que soy una porquería, yo sé que no me merezco nada. Y piensas como que Dios ama a todo el mundo. Dios, sí, yo sé que Dios ama a todo el mundo, pero no, a mí no. A mí no porque, o sea, yo soy de lo peorcito. Él no me ama a mí, él no está cercano a mí. Yo creo que Dios está molesto conmigo por lo que hice. Eso ni para qué me acerco, ¿cierto? Ni para qué. O sea, mejor yo vivo acá mi vida solito, sin que nadie me moleste, porque Dios está muy lejano. Solo siento que cada vez estoy más lejos de Él y que realmente a Él no le interesa acercarse a mí. Entonces, pues nos aplica ahí el meme, ¿cierto? Siguiente. Listo. Entonces, ese es el público que está acá a punto de escuchar la historia de que Jesús nos va a contar. Y lo que nos dice en el versículo 3 es que dice, entonces Jesús les contó esta parábola. Entonces ya los enfocó, ya tiene el público ahí y Jesús empieza a contar una parábola. ¿Por qué? Porque ambos grupos están confundidos en cuanto a quién es Dios, en cuanto a su percepción de Dios. Y pues Jesús está acá a punto de explicar de una manera cercana, de una manera familiar, con un ejemplo de las cosas de valor que se pierden. Entonces, como vamos a ver, Max. Entonces leemos ahí en el versículo 4, del 4 al 7. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Era lo que cantábamos hoy, ¿no? Entonces, la primera ilustración es con ovejas. Por eso dije que los iba a poner a contar ovejas y ya estamos haciendo ahí ojitos. Entonces, bueno, ahí para que no se me duerman. Mm, y para nosotros en ocasiones, pues acá dice que 99 ovejas, ¿cierto? Pues sacamos la regla de tres y decimos, ah, no, pues una que se perdió, pues y tengo 99, pues no pasa nada, ¿cierto? Es una nomás. Pero acá el punto es que Jesús está contando una parábola de algo que es valioso.
y se perdió, ¿sí? Entonces, cuando perdemos algo valioso, no sé si les ha pasado, cuando pierden algo valioso, pues no nos consolamos solo con lo que nos queda, ¿cierto? Y pues acá voy a ser crudo. Entonces, los que tenemos hijos, si tienes dos hijos y te vas al centro comercial y se te pierde uno, pues no regresas a la casa diciendo como, ah, bueno, me quedó uno, ¿cierto? Se me perdió uno, pero no importa, ya me queda uno, ¿cierto? No, totalmente no, porque es valioso para ti, ¿cierto? Y es el punto acá de lo que Jesús está contando. Es algo valioso que se perdió. O si se te pierden los papeles, pues no te estás consolando diciendo, bueno, no los necesitaba igual, ¿sí? Eso ya ni los piden. No, realmente es algo valioso para ti. Hace poco se me perdió la argolla y, y, y pues realmente es algo valioso para mí y pues no fue como, bueno, compramos otra, ¿cierto? No, porque es el símbolo de esa unión con mi esposa. Las cambiaremos en algún momento, las renovaremos, pero que no se me pierda, ¿cierto? Porque es algo valioso. Entonces, cuando perdemos algo valioso, algo de valor, el enfoque no está en lo que tenemos, sino realmente en lo que perdimos. Acá se perdió una oveja, el pastor tenía 99, pero se le había perdido una. Y el Señor Jesús conecta a la audiencia con la explicación de la ilustración y como vamos a ver en las tres ilustraciones, el Señor Jesús utiliza algo para identificar a cada uno del grupo, a los pecadores y publicanos y a los fariseos. Pero interesantemente también hay un personaje principal dentro de la historia que identifica a Dios mismo, ¿sí? Como vamos a ver. Entonces, pues acá los dos grupos, lo que nos dice es que en la aplicación dice que os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, claramente las 99 ovejas eran estos que se creían justos, no que fueran justos, sino que tenían una actitud de autosuficiencia, ¿cierto? Que no necesitaban al pastor, sino que estaban ahí, no se extraviaron, se creían justos, y estos eran los 99. Pero había uno que se había perdido y pues claramente representa al pecador, ¿sí? Y lo que nos dice acá, pues implícitamente, si había ovejas y si fue alguien a buscarla, lo que nos dice ahí es que él pues es un pastor, ¿cierto? Y acá pues identificamos a Dios como el pastor de nuestras vidas, en la persona de Jesús, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Entonces, para los fariseos, pues esta aplicación que Jesús hacía realmente no les caía en gracia, ¿cierto? Eso era como un baldado de agua fría. Era muy difícil de digerir porque está diciendo que Dios ve a los pecadores como algo valioso. Y para ellos este pensamiento no era algo que ellos validaran. Y pues para rematar, que fue algo valioso que se perdió de él, que era el dueño, ¿sí? Y lo que leemos en los relatos de los evangelios es que, pues ellos, los fariseos y los religiosos de la época, le dejaron saber a Jesús que no estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo con este punto de vista, porque pues ellos eran la autoridad moral y ellos no avalaban este punto de vista, nunca lo entendieron de esta forma. Y por eso Jesús nos deja saber acá al público y a todos cuál fue la razón por la que él vino, por qué él vino. Y pues la pregunta para nosotros hoy es, ¿ves a las personas sin Dios como algo valioso? Algo valioso que necesita reencontrarse con su dueño. Y es así como lo que, no sé, nos creemos algo en Dios, nos creemos algo de Dios y vemos a las demás personas, ¿cómo vemos a las demás personas sin Dios? ¿Sí? Como algo valioso, algo que necesita reencontrarse con su dueño. ¿Estamos de acuerdo con ese pensamiento de Dios o no? Luego, el Señor Jesús
pues nos da otra ilustración. Entonces, ahí en el versículo 8 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, una moneda, no necesita, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. Así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces acá el Señor Jesús nos hace otra ilustración, ahora no con monedas, sino no con ovejas, entonces ya no nos durmamos, sino con monedas, ¿sí? A contar monedas, eso sí nos despierta, ¿cierto? Contar monedas, listo. Entonces, dice que tenía 10 monedas y se le perdió una. Y pues acá, nuevamente, pues hay eh, tres objetos o que identifican al público y a Dios. Entonces, hay 9 monedas que identifican a los fariseos y a los religiosos, y hay una moneda que identifica a los pecadores. ¿Y quién será el tercer personaje de esta historia? ¿Qué leemos ahí? Dice que una mujer. Entonces, pues interesantemente acá menciona Jesús a una mujer. ¿Y a quién representará esa mujer? A Dios. Entonces, para el público que estaba ahí, o sea, casi que se van de para atrás diciendo como, uy, no, espera un momentico, o sea, está bien que el pastor represente a Dios, pero que una mujer represente a Dios, para los judíos esto realmente no cabía en la cabeza, porque en la cultura de ellos, pues realmente la mujer era solo un objeto, ¿cierto? Y pues solo le daban importancia si era de pronto de una posición económica alta o si tenía muchos hijos varones, ¿cierto? Porque eso eh, pues prolongaba la cultura judía de los varones, le daba estatus a la familia. Y al ilustrar y comparar Jesús a Dios con una mujer, pues él hizo algo impensable, ¿cierto? Algo que no estaba dentro de ese contexto, que realmente los hizo pensar, eh, porque realmente si lo vemos, pues hasta el día de hoy luchamos con eso, ¿cierto? Luchamos con esa inequidad o con ese sentimiento de de esa lucha de género, ¿sí? Pero acá está diciendo Jesús o comparando Jesús a Dios con una mujer. Así que para los fariseos, pues esto se estaba poniendo complicado, ¿cierto? No cabía en sus cabezas que esto estuviera contando Jesús, no estaban de acuerdo con el pensamiento de Jesús, y pues Jesús conocía el corazón de ellos, entonces sabía lo que murmuraban y pues iba a llevar esto a otro nivel, o sea, le iba a poner más picante. Entonces Jesús iba preparando el terreno para contar una historia que muchos conocemos, mostrando a los fariseos que también los pecadores tenían una oportunidad ante Dios y mostrándole a los pecadores que Dios estaba cercano a ellos y que los estaba invitando al arrepentimiento. El punto de lo que Jesús nos está diciendo acá es que tanto la oveja como la moneda eran valiosos. Luego, nos dice ahí en el versículo 11, y dijo, un hombre tenía 2 hijos. Entonces, esta historia la conocemos generalmente como la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Pero realmente lo que nos dice acá es que un hombre tenía 2 hijos, o sea, son 3. Igual que en la parábola de la moneda, igual que en la de la oveja, hay 3 personajes. Y vamos a ver, y pues acá tú ya estás haciendo conjeturas de quién va a ser cada uno, ¿cierto? Eh, y esta historia está llena de emociones, realmente está llena de situaciones que nos ponen a pensar, pasa de la riqueza a la pobreza, de la diversión al dolor, pasa de la autosuficiencia a la necesidad, de la ley a la gracia y de la tristeza al gozo. Entonces vamos a leer qué nos cuenta esta parábola.
Entonces, en el versículo 12 nos dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces tenemos acá al hijo menor, claramente, pues a quién ilustra, a los pecadores, muy bien, a los pecadores y a los publicanos. Pero realmente el retrato de este hijo menor es el peor pecador que Jesús pudo haber pintado, y sobre todo en el contexto de los judíos, ¿sí? Como vamos a ver. Eh, está esperando a que su padre se muera para recibir la herencia, pero como el Señor, pues se le alargaron los años, ¿cierto? Honró a su padre y a su madre, entonces, pues el hijo menor realmente no quería esperar y le dijo, no, entréguemela ya antes de que se muera, ¿sí? Para ambos de los grupos que estaban ahí, pues esto era algo que realmente no cabía en sus cabezas, y para ambos de los que estaban, de los grupos que estaban ahí, pues este muchacho lo que hizo solo merecía un castigo, ¿sí? Y era pues ser lapidado, ¿cierto? Morir, porque eso fue lo que le deseó a su padre, morir. Pero acá nos dice en el versículo 13, perdón, ahí en el 12, dice que el padre les repartió los bienes. Así que, pues si los que estaban ahí estaban prestando atención, y si nosotros acá estamos prestando atención también a estas parábolas que nos ha contado Jesús, ¿por qué cree que el padre accedió a repartir la herencia en vida? Entonces, pues realmente vemos que el hijo se había perdido en vida, que el hijo estaba ahí, pero realmente no estaba, y lo que el padre quería era tenerlo de regreso. El hijo estaba en casa con él, pero realmente su corazón estaba lejos, y el padre aceptó repartir la herencia en vida porque le interesaba más una cosa, y era su relación con él. Entonces, muy seguramente para los líderes religiosos, para los fariseos, el padre de esta historia era débil, ¿cierto? Porque no castigó al hijo como se merecía. Eh, Realmente lo que están pensando ahí es, este padre se merece el hijo que tiene, ¿cierto? Es merecedor de esa vergüenza que el hijo le está causando. ¿Por qué? Porque lo que leemos acá en el capítulo, en el versículo 13 es que, y sabemos que él, ¿qué hizo con el dinero? Con la herencia, lo malgastó, ¿cierto? Entonces se fue lejos de su casa porque no le interesaba a su familia, mostrando desprecio por su nación, porque se fue a otro lugar lejano y empezó a vivir una vida desenfrenada. Empezó a malgastar la herencia que el padre le había dado. Y de hecho, pues lo que hizo fue despreciar la herencia, ¿cierto? Muy seguramente este hombre, que como vemos en la historia, parece que tenía una posición económica estable o alta, tenía terrenos, tenía ganado, y muy seguramente lo que le entregó pues fueron terrenos, ¿cierto? Y lo que este hijo hizo fue venderlos al mejor postor a un precio barato para tener el dinero en efectivo, poderse ir y malgastar toda la herencia. Entonces, está despreciando la herencia que el padre le dio. Eh, Luego leemos en el versículo 14, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algaborras o de la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, este muchacho, eh, pues tomó su decisión de malgastar todo lo que el padre le había dado, y pues todo en este mundo se acaba, ¿cierto? Todo en este mundo se acaba.
Y pues cuando ya lo había malgastado, cuando ya no tenía nada, Dios permitió que hubiese hambre en ese lugar donde él estaba. Em, y pues es algo que el hijo no podía controlar, ¿cierto? O sea, podía, mientras tenía plata, pues gastemos y tenía amigos y tenía sus fiestas, pero era algo que él no podía controlar, un hambre en toda la tierra, algo que ni la plata puede comprar, ¿cierto? Entonces, cuando se le termina el dinero y por lo tanto también los amigos, pues acaba cuidando cerdos. Y, y por eso les digo que es el retrato de un pecador, el peor pecador que Jesús había podido pintar, porque para los judíos esto era una abominación, ¿cierto? O sea, era impensable que un judío apacentara cerdos, ¿cierto? Y mucho menos que pensara en comer la comida de los cerdos. Era algo ceremonialmente impuro, algo que no cabía en la cabeza de ellos. eh, y pues no podía caer más bajo este muchacho. Así que Jesús involucra al público en esta historia, a los dos grupos de oyentes, de tal manera que ellos están ahí pensando como, ah, bien hecho, ¿cierto? O sea, ya le llegó el castigo, ya Dios le mandó el castigo, ¿cierto? Bien hecho, se lo merece porque deseó que su padre se muriera, se malgastó la plata, que recoja lo que sembró, ¿cierto? Es lo que está pensando el público ahí. Y los pecadores diciendo, uy, no, o sea, yo soy una porquería, pero este sí es el peor de todos, ¿cierto? Porque deshonró a su familia, deshonró a su nación, deshonró sus creencias y por lo tanto a Dios mismo, ¿cierto? Incluso se deshonró a él mismo. O sea, no podía caer más bajo este muchacho. Entonces, ¿qué pasó en la historia que nos cuenta Jesús? En el versículo 17 nos dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces, llega un punto en la vida en el que este joven recapacita, ¿cierto? Ya no tiene nada, ya está ahí sin aliento, sin esperanza, al borde de la muerte, sin nada que comer, sin un lugar a donde ir y recapacita. Y pues este es un punto en nuestra vida que realmente debe llegar, ¿cierto? Un punto en donde es un punto de quiebre donde reconocemos que nuestra vida está rota, que realmente no podemos caer más bajo. Y lo que pasa con el muchacho es que vuelve en sí, ¿cierto? Recapacita, recuerda a su padre, recuerda su antigua vida, reconoce su pecado, se humilla porque sabe lo que merece. Entonces recuerda que no solo que está en su situación, que está ahí en medio de la alabaza y de la comida de los cerdos, y cuán lejos lo ha llevado su pecado, sino que está recapacitando en volver, ¿cierto? En la vida que tenía antes, en cómo realmente el padre que tenía jornaleros y los jornaleros vivían muy bien. Entonces él dijo, bueno, voy a volver, ¿cierto? Se vio en una situación y se acordó de su vida anterior, de que allá hay suficiente comida para poder aprovecharla. Así fuera como un jornalero. Luego nos dice, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, cogió camino. Entonces, él planeó y ensayó esto todo el camino, ¿cierto? O sea, él cogió, dijo, bueno, ¿cómo voy a llegar a mi padre a decirle que despilfarré toda la herencia, que la malgasté? ¿Cómo voy a reconocer mi pecado frente a él? ¿Cómo voy a enmendar mi falta? ¿Cómo voy a poner la cara? No sé si se han encontrado con situaciones así, cuando eras de pronto niño. Entonces, uy, ¿cómo le digo a mi papá que rompí el vaso de la licuadora? Entonces, toca armar ahí toda la historia para decirle, ¿cierto?
para suavizar la cosa. Pero eso no le pasa solo a los niños, ¿cierto? Creo que a uno hoy de grande, entonces es, uy, ¿cómo le digo a mi esposa? Y ahora, ¿qué le digo a mi esposo, cierto? O cómo le digo a ese jefe que la embarré, ¿sí? Entonces uno va preparando ahí el camino y es lo que el hijo hace. Reconoce su pecado, se arrepiente y va ensayando una, una forma de excusarse ante el padre. Entonces reconoce que no merece ser más hijo, es lo que nos dice ahí. Él reconoce que, ¿cómo voy a llegar en la posición de hijo, cierto? No, no es aceptable. Y tal vez no está pensando en una restauración, en que él me acepte, el padre me acepte nuevamente, sino que realmente, por lo menos un jornalero, ¿cierto? Que me ponga a trabajar toda la vida para recuperar la herencia que perdí y nuevamente de pronto algún día volver a ser un hijo. Entonces, si tú fueras la audiencia de Jesús, ¿cómo esperarías que el padre reaccione? ¿Sí? ¿O cómo reaccionarías tú si fuera tu propio hijo, el que se va y va a regresar? Pero ahí está Jesús contándoles que Él vino con ese propósito. Esas son las buenas nuevas de Jesús. Ese es el evangelio de salvación. Y es lo que Él nos quiere contar acá. Ellos no se esperaban para nada la reacción del Padre, porque no conocían a Dios. Y muchas veces nos olvidamos de quién es Dios y por eso empezamos a juzgar a las personas, eh, a creernos mejor, a creernos más. Y es la enseñanza que Jesús nos va a traer hoy en este escrito de Lucas. Entonces, en el versículo 20, pues nos habla ahí, y tú puedes completar ahí. Su padre fue movido a misericordia. La siguiente. Entonces, si el padre fuera como tú, ¿qué escribirías? Si tú fueras el padre, ¿qué escribirías? Si tú estuvieras juzgando esa situación, ¿qué escribirías ahí? ¿Qué completarías? Si fueras el hijo, ¿qué esperarías de la reacción del padre? Si tú fueras el hijo, ¿cómo esperarías que el padre te recibiera? Y lo que nos dice ahí, efectivamente, es siguiente. Dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Realmente eso es un momento emotivo, realmente creo que solo hay un momento más emotivo que este y es a Dios, el Padre, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Y lo que Jesús está enseñando es que todos en algún momento hemos sido este hijo menor. Todos en algún momento hemos pasado por esta situación y la imagen del padre corriendo a abrazar a su hijo y besándolo, pues realmente era algo impensable. ¿Quién debía correr? ¿Quién debía ir a abrazar al padre? O por lo menos lanzarse al suelo y pedir perdón. El hijo. Pero acá es el padre el que está haciendo esta expresión de amor. El hijo no merecía ninguna expresión de amor o afecto. Y además besarlo después de venir de cuidar cerdos, pues para el público esto fue totalmente inesperado, ¿cierto? Realmente no tenía razón de ser, eh, porque realmente lo que ellos entendían es que esto iba a contaminar al padre, ¿sí? De que pondría al padre en una posición aún más vergonzosa de la que ya estaba, en una posición más humillante. Pero es lo que el padre está haciendo, está yendo hacia el hijo, está yendo a encontrarse con este hijo que derrochó su herencia, que viene oliendo a cerdo, a porqueriza, y corrió y lo besó
y lo abrazó. Y los escribas que estaban ahí, que se creían justos, pero no entendían la gracia y la misericordia de Dios, de un padre que aguantó la vergüenza por ti y por mí, porque ese es Dios, esa es la figura de Dios, yendo hacia nosotros, que aún no leemos a cerdo, a porqueriza, y Él se bota a nuestros brazos, nos abraza, nos acoge, y como vamos a ver ahorita, nos limpia. Y, y realmente los líderes religiosos esperaban que este muchacho pues hiciera toda una ceremonia para llegar al Padre, que el Padre pudiera guardar la poca dignidad que le quedaba y que le dijera al hijo, no, espera un momento, váyase lejos, purifícate, échate ceniza encima, purifícate por allá por 7 días y de pronto vienes y te doy una audiencia y hablamos, me besas los pies y ahí sí miramos cómo arreglamos. Eso era lo que esperaban los religiosos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él no tenía el derecho, ¿sí? Y, y pues en otra oportunidad, Jesús, eh, los fariseos que están ahí siguiendo siempre a Jesús para murmurar, le preguntan a los discípulos, porque no fueron capaces de preguntarle al mismo, ¿sí? No, este Jesús es como bravo. Mejor le preguntamos a los discípulos. Y le dijeron, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Pero Jesús estaba ahí parando oreja, ¿no? Entonces dijo, y al oír esto Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores al arrepentimiento. Entonces, continuando acá la historia, nos dice en el versículo 21 al 24. Dice, y el hijo le dijo, él venía preparando ahí el discurso, ¿no? Entonces vino y dijo el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, o sea, antes de que acabe de decir cualquier cosa, el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanle y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío muerto era y ha revivido, se ha perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, pasó algo totalmente diferente a lo que los fariseos estaban pensando. Incluso el otro grupo de pecadores, al ser judíos, entendían que el hijo no se merecía nada, que realmente el hijo merecía morir y que nada de lo que hizo el padre tiene sentido. Entonces, ¿cómo así que vestido nuevo, anillos, sandalias? O sea, tras del hecho lo premiamos, una fiesta. Y puede que tú te identifiques hoy con este hijo y, y debes entender que hay un padre amoroso que está esperando. Si tú estás escuchando o vas a escuchar nuestra transmisión más adelante, hay un padre que ofrece únicamente por gracia, no porque lo merezcamos, sino realmente por gracia, porque Él quiso. Y lo que Él ofrece es una reconciliación. Si tú te identificas con este hijo, hay un padre que quiere abrazarte, no porque tú lo merezcas, sino porque Él quiere hacerlo. Y está contento de tomar al pecador vergonzoso y hacerlo un hijo con todos los derechos. Eso es gracia. Es un regalo no merecido. Y al vestirlo, la actitud del Padre, lo que les está mostrando es acá es que al vestirlo con un traje nuevo, está cubriendo al Hijo con gracia y misericordia. Al darle un anillo, lo está restituyendo a la posición de hijo.
Y al darle sandalias, le dice, no, tú no vas a ser un esclavo, tú vas a ser de mi familia, tú vas a ser un hijo. Ahora vamos a celebrar porque el cordero ya fue sacrificado. Entonces, es lo que nos dice acá en el capítulo, en el versículo 24, ¿cierto? Se me perdió. Entonces, no, ese no es. Porque este hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, el padre en esta parábola, pues claramente es Dios que está dejando claro este mensaje y es, no se trata de tu comportamiento, no se trata de quién eres tú, sino de restaurar una relación y una comunión. Entonces, ha pasado de muerte a vida, de estar perdido a ser encontrado. Y para ir concluyendo, cuando Dios ve al mundo, según a la luz de lo que nos dice esta parábola, pues no lo ve con los ojos y las actitudes que nosotros tomamos de juicio, ¿cierto? Eh, como nosotros hacemos esa forma de juzgar y de creernos autosuficientes, Dios no ve al mundo así. Realmente Dios ve al mundo, o más bien no ve al mundo o no separa al mundo como buenos y malos, sino que realmente los ve como gente que está perdida sin Él y gente que está encontrada por Él. ¿En qué grupo estás tú? Y la palabra acá perdido es apolumi, y es la misma palabra usada en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que sea encontrado por Dios. No se pierda, es la misma palabra que vemos en esta parábola y es la misma enseñanza que nos está diciendo acá Jesús. Por eso él vino, a hallar lo que se había perdido, a encontrar lo que se había perdido. Y tal vez si vemos a la gente en términos de perdidos y encontrados, y no entre buenos y malos, o entre los que piensan como yo y los que no piensan como yo, pues realmente vamos a tener el pensamiento de Dios. Y ahí no acaba la historia, ¿cierto? Falta un personaje. Entonces ahí leemos en Lucas 15 del 25 al 27 dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿dónde estaba el hijo mayor en toda la historia? Antes de que apareciera acá en la cena, ¿dónde creen que estaba? O ahí lo menciona, ¿no? Estaba trabajando, ¿cierto? O sea, era el hijo bueno, ¿cierto? Pero entonces, si estaba por allá, pues estaba en sus asuntos. ¿Y dónde estaba cuando el padre repartió la herencia? ¿Por qué no hizo algo para que esto no sucediera? ¿Por qué no estaba esperando al hijo menor, al hermano? Sencillo, porque estaba ocupado en sus asuntos, nunca le importó en realidad lo que su padre y su hermano pensaran o hicieran, y es lo que o lo que leemos ahí. Y pues claramente, este grupo a quién representa? A los fariseos, muy bien. Entonces, eh, Jesús mismo en otra oportunidad le dice a los fariseos, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Entonces, ¿qué hay de la relación de este hijo con su padre? ¿Será que era el hijo bueno, el hijo bien portado, el hijo juicioso que no derrochó la herencia, que no se la malgastó?
que no terminó cuidando cerdos, sino que era un trabajador, era un angelito de Dios. Pero ¿qué había en su corazón? Y es lo que leemos ahí: desprecio, amargura, envidia. Él también quería una fiesta, pero no para celebrar con su padre y su hermano, sino para estar con sus amigos. A él no le interesaba la relación con ellos realmente. Él estaba interesado en sí mismo. Y cuando leemos ahí, eh, lo que dice es que en el versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Entonces, esta es la actitud del hijo mayor, de queja, ¿cierto? De rencor hacia su hermano. O sea, él no dijo, cuando regresó mi hermano le hizo fiesta, no, dijo, cuando regresó tu hijo, porque la relación estaba rota. No había una relación real de hermanos. Nunca supo lo que tenía con su padre, porque lo tenía todo, pero no quería, no lo había disfrutado. Estaba ahí, pero realmente estaba lejos. Se creía autosuficiente, que fue con lo que empezamos. No necesitaba de su hermano, no necesitaba de su padre. Y al final de esta ilustración, pues Jesús deja claro que ambos de los grupos que están escuchando a Jesús eran pecadores y necesitaban restaurar la relación con su Padre. Ambos necesitaban de la gracia y de la misericordia de Dios. Y en lo que respecta a la sociedad, pues este hijo mayor era el hijo bueno, el que se quedaba en casa, el que trabaja duro, el que debe, el que está bajo la autoridad. Pero además de eso, y fue lo que hablamos ahorita, es el peligro de creernos autosuficientes, es que él creía que estaba bien con Dios, que estaba bien con su Padre, por sus reglas, por su moralismo y por tomar la posición de juzgar a otros, de juzgar a su hermano. Pero esto no hace que él deje de ser un pecador, ¿cierto? Creo que a la luz de lo que nos dice acá la parábola que nos cuenta Jesús, saca a la luz todos los pecados escondidos que él tenía. Y el peligro de esta actitud, como vimos, es que difícilmente somos conscientes de eso, de ello, cuando tenemos esta actitud. Next. ¿Y cómo respondió el padre? En el versículo 31 dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El padre no estaba celebrando la actitud del hijo, eso hay que dejarlo claro. Él no estaba celebrando el comportamiento del hijo menor, ¿sí? Él no le estaba haciendo fiesta por haberse gastado todo, por haber despilfarrado el dinero, por haber estado con rameras, dice ahí, en una porqueriza. Él no estaba celebrando eso. No se trataba de merecer o no merecer, como el hijo mayor, ¿cierto? No era que el hijo mayor se mereciera también por ser un buen hijo. Lo que estaba celebrando era una restauración. Y ahora el padre pues le ruega al hijo mayor que entre a la fiesta, o sea, también le hace una invitación a él para restaurar esa relación y para que restaure, si ven ahí ya no le dice mi hijo, sino dice tu hermano. ¿Por qué? Porque lo que quiere es restaurar esa relación con él, que estaba rota tanto con su padre como con su hermano. Era necesario, se debía hacer, se debía celebrar. Y pues piénsalo en tu vida. ¿Qué es lo más valioso y cómo lo celebras? ¿Cómo celebras eso valioso en tu vida? No lo hacía porque era bueno o malo,
sino porque estaba muerto y ahora vivo. Estaba perdido y había sido encontrado. Los invito a ponernos en pie. Esta es la parábola que nos trae el doctor Lucas, contándonos de primera mano la experiencia de Jesús, de lo que él vino a hacer, y Jesús como lo relata en algo muy práctico, muy sencillo, pero que cuando realmente lo vemos con ojos de autosuficiencia, pues no vamos a ver el mensaje. Y pues Iglesia primero nos habló a nosotros. Realmente no se ve bien en nadie esta actitud de autosuficiencia, pero menos en nosotros como cristianos. Debemos ser las personas que más celebramos que haya que un perdido se ha encontrado, que alguien llegue a los pies de Dios. Debemos ser las personas que más celebramos porque lo hemos vivido de primera mano. Pero a veces realmente estamos ocupados en nuestros asuntos, estamos pensando en que estamos agradando a Dios, en que ellos están bien, en que ellos están mal y nosotros bien, y olvidamos lo más importante que nos dice acá, amar a Dios y, como vimos el domingo anterior, amar al prójimo. Así que déjale la tarea de juzgar a Dios. Él sabe cómo hacerlo. Deja de decir que es injusto, que no me parece. Y alégrate más bien cuando el Padre traiga personas al arrepentimiento, cuando traiga personas que como nosotros en algún momento fuimos llamados a ese arrepentimiento. No porque lo merecíamos, no porque realmente hubiéramos hecho algo para merecerlo, sino porque Él le plació y dio su vida por nosotros. Así que nuestra tarea como iglesia es más bien orar por aquellos que están perdidos y necesitan ser hallados. Orar por los que aún no han sido encontrados. Porque, como lo decía, lo sabemos de primera mano, cómo se siente estar perdido y ser encontrado por un Dios amoroso, un Padre amoroso. Tener un vestido nuevo, una vida nueva, un anillo nuevo que representa que ahora somos hijos de Dios y no sirvientes. Y pues no dejes de predicar la buena nueva. Creo que es claro el mensaje de Jesús en esta parábola. ¿Cuál es la buena nueva? Y es que todos los que aún están perdidos son valiosos para Dios y debería serlo para nosotros también. Y si tú eres nuestro invitado hoy o vas a ver la transmisión luego y estás tratando de ganarte el cielo, estás creyéndote justo, creyendo que amas a Dios y obedeces a Dios porque haces cosas, pues no te resistas a este regalo que se llama gracia. Es un regalo no merecido, es un regalo que no te mereces, pero que Dios te da. Dios te está rogando para que entres a la fiesta con Él, a esta fiesta que hace el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando tú te arrepientes de tu pecado. Es la fiesta que hacen los ángeles en el cielo cuando nos arrepentimos y cuando si tú que no has tomado la decisión de arrepentirte, pues habrá fiesta en el cielo. Así que gocémonos nosotros como iglesia también cada vez que un pecador se arrepienta. Dejemos de esa actitud de autosuficiencia, que es todo lo contrario a la gracia. Vamos a orar. Señor, realmente no lo merecía. Y tú corriste hacia mí, corriste con tus brazos abiertos en medio de mi pecado, eh, en medio de mi olor, de mi mal olor. Tú me abrazas, me besas, me restituyes, me limpias, me haces nuevo.
me haces ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, porque es un regalo no merecido, un regalo que solo tú puedes dar en tu infinita misericordia y amor hacia nosotros. Y jamás hubiera podido alcanzar esto que tú me has dado, Señor, en poderme acercar a ti, en poder celebrar contigo y ahora estar acá junto a ti para celebrar que otros se arrepienten, que otros vuelven a ti. Y ayúdame, Señor, a ver a los demás, ayúdanos como iglesia a ver a los demás como tú los ves, como perdidos sin ti, como encontrados por ti, Señor. Que ese sea nuestro pensamiento, que estemos de acuerdo contigo en que somos pecadores, en que te necesitamos, en que necesitamos tu gracia y tu misericordia cada día de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.